aquí lo empieza a figurar, pero los trata como iguales. Y me parece que hay que separar las cosas. ¿Qué tipo de trato para quienes generan la violencia? ¿Qué tipo de trato para los que la reciben? Ahora bien, esta fracción 3 me remite a algo que a lo mejor ustedes sepan o recuerden. En las escuelas, por norma, había una enfermería, había un psicólogo u orientador escolar. Pues la SEP y la UCEBEC se han encargado de desaparecerlos. En todo el estado solamente tenemos 2 orientadores que quedan vivos, digo, vigentes. Es distinto. Porque cuando alguien de ellos se jubila, ya esa plaza la congelan. Entonces no hay a dónde recurrir. Y nuestros trabajadores o trabajadoras sociales pues no tienen esa capacidad u orientación profesional para atender a las víctimas o este tipo de temas. ¿Sí? Y si le agregamos que los grupos son de 48 y que apenas caben al pasar entre las filas nuestros muchachos, entonces las condiciones físicas y materiales de las escuelas, de los grupos, no facilitan nada del artículo 15 propuesto aquí. Dice, realizar estudios, investigaciones, implementar una encuesta, diseñar lineamientos. Pues esto todavía está como en un sueño, una utopía. Tendríamos que pasar al siguiente escenario dentro del mismo artículo para propiciar el ambiente escolar favorable. Y no solamente pensar en que se podría generar. Sí, dije al principio, nos ha rebasado la sociedad. Así que este artículo se queda en un escenario inicial, como un sueño. Y la fracción 14 dice, hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que puedan resultar constitutivas de infracciones o delitos en contra de las niñas, los niños, las y los jóvenes, etcétera. Pues es lo mismo que les decía hace unos instantes. La UCEBEC no sabe qué hacer con estos casos. Y la prueba la tengo en mis manos. El caso que traigo de las amenazas de muerte. No haya qué hacer. Ya le dieron vueltas y reuniones para todos lados y no se puede hacer nada. Bueno, sí se puede, pero no se quiere. Le tienen miedo a los padres de familia o a que salgan los periódicos. Es un pánico que tiene la OCDE. En el artículo 31, en la fracción 1, bueno, dice desde el 31, dice, para efectos de esta ley son tipos de maltrato entre escolares las siguientes, y refiere la psicoemocional, el físico directo, el físico indirecto, sexual, a través de las tecnologías de información, y verbal,
en la fracción 6. No sé si en términos generales pudiera caber otras dos. La escrita. Sí, como tipos de maltrato. Gracias. Yo agregaría un tipo escrita, que es a través de frases, dibujos, mensajes, de autoría intelectual, cuando algún menor ordena ejecutar cualquier tipo de acoso por su cuenta o a través de sus compañeros, familiares, amigos, vecinos. Y también a través, otro tipo sería ya organizado. Cuando algún alumno forme parte de alguna banda, que sí los hay. Entonces, los compañeros que revisan los conceptos a lo mejor pudieran darnos más luz sobre esto. Faltó mi compañero Manuel, que él es especialista en idiomas, en lenguas, él pudiera descifrarlo. En el artículo 42 refiere al registro y control. Será la base para que la comisión, en coordinación con el comité técnico, elaboren un diagnóstico e indicadores que permitan conocer la problemática del maltrato escolar. Y luego dice las dependencias en el artículo 43, así como las instituciones privadas que presten servicio de atención en materia de maltrato entre escolares deberán contar con personal profesional y especializado. Cuando planteamos algo desde el deber ser, pues como un llamado a misa, ¿verdad? Pues más bien este artículo tendría que ordenar, en este caso a las instituciones que brindan educación, si es básica o si es media superior, como decía al principio, que cuenten con el personal, y no de que a ver si pueden o a ver si hay presupuesto, ¿verdad? Y desde el 42 yo diría que no es suficiente tener el registro como un manejo informativo. No nos sirve solamente tener una serie de datos. Tenemos que pasar de esa información al desarrollo de procesos de trabajo. Y por último, aunque no redacté algunas ideas claras, yo le agregaría un capítulo adicional a esta ley, que se refiera precisamente al proceso de atención. Acá decíamos que lo refiere, pero para mi gusto está un poco suelto, ¿sí? Entonces yo decía separar cómo se va a atender a quien genera y cómo a quienes reciben el maltrato. Pero pudiera ser un capítulo especial, ¿sí? Para no mezclarlo en el discurso de la búsqueda de la convivencia. Ahora, en términos generales, me parece que la ley que se pudiera implementar deba referir a los dos conceptos que yo mencionaba en mis comentarios. El primero es el ambiente de aprendizaje y otro es el ambiente escolar. Son distintos. El ambiente de aprendizaje es el que ocurre exclusivamente dentro del aula.
donde los procesos didácticos y sociales interdisciplinarios que propicia el profesor son los que favorecen la empatía, el gusto por aprender. Y cuando ocurre eso, no hay tiempo para la violencia. ¿Sí? Pero hay minutos en que el profesor sale porque se acabó la clase y en lo que llega el otro son 3, 5 minutos. En esos minutos pasan cosas que ustedes no tienen la menor idea. Y eso tiene que ver con la formación en casa, en la televisión, en la calle, porque todas las instancias son formadoras de conductas, de hábitos, de costumbres. Hasta la iglesia se incluye aquí. Entonces esos 5 minutos son dramáticos, porque cuando un maestro empata con sus alumnos en el proceso del ambiente de aprendizaje, no pasa nada. Y no significa control, no significa miedo, significa que el alumno está por gusto y se desarrolla física, emocional y mentalmente. Yo creo que ustedes recuerdan a algún profesor que les gustaba mucho su clase, ¿sí? Y aprendían y les propiciaba ideas nuevas. Ese es el ambiente de aprendizaje. Dice un autor que se llama De Pablo que un ambiente de aprendizaje es donde los alumnos aprenden a soñar, a reír y sobre todo a amar. Entonces, esta ley no refiere a nada de eso. Y la convivencia escolar es un espectro complejo. Y entonces habría que apoyar a quienes propician un ambiente de aprendizaje. Mínimo que tengan a dónde recurrir. Y el ambiente escolar justamente se refiere al colectivo de toda la escuela. Una vez que entra el alumno a la escuela, ¿cómo se conduce ahí? ¿Sí? Hay un acuerdo que sigue vigente, que se llama el Acuerdo 98 de la SEP para secundarias, y otro, el Acuerdo 97 para primarias. Pero el concepto es el mismo, son las reglas de operación de la educación primaria y la de educación secundaria. Ahí refieren tipo de sanciones. Esos acuerdos siguen vigentes, no se han cambiado. Y habla de todo esto de cómo promover la disciplina, cómo aplicar sanciones. Y me acuerdo mucho de una sanción que dice que cuando un alumno incurre en alguna falta, deberá dentro de la escuela hacer alguna actividad formativa, vigilada por algún personal de la escuela. Pero la escuela no tiene personal para cuidar. Por ejemplo, si los ponemos a pintar la barda, o los ponemos a sembrar árboles, pues no hay quien los cuide, porque todo el mundo está dentro de su salón o en las oficinas escribiendo. Entonces, ese es el único defecto que yo le encuentro a la Acuerdo 98. Todo lo demás está muy bien. Bueno, yo creo que podría yo seguirles platicando algunas otras cosas, pero créanme que voy a hacer un escrito sobre esto que les acabo de comentar, reunir las observaciones que tengo aquí anotadas y se las hago llegar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Abel Blanco por su participación y sus aportes muy interesantes a la iniciativa de ley. A continuación es el turno de la maestra Zenaida González López. Vamos a solicitar por favor que
intenten hacer su participación en 15 minutos para que nos dé tiempo. Y bueno, cedo la palabra a la maestra Janet González López. En realidad sí voy a ser muy breve, porque también yo entendí de la misma manera que el maestro. Creo que era una primer mesa para diálogo y de ahí expresar observaciones. Entonces, igual en el mismo tenor tengo algunas anotaciones, observaciones que hacer, y bueno, si es necesario, pues ya haremos el documento pertinente. Con respecto a la parte esta de la legislación que maneja todas las aportaciones respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Para la Convención de los Derechos del Niño es precisamente hasta los 18 años, hasta antes de los 18, o sea, 18 incumplidos, digámoslo, ¿no? Entonces, a niveles internacionales es lo que se maneja. Acá en México, por la cuestión de la Constitución, se maneja hasta los 12 años como niño y de 12 a antes de los 18 como adolescente. Pero bueno, haciendo alusión a la parte nacional y la internacional, habría que considerar esos puntos, ¿no? Y como decía la maestra Margarita, y para no ser repetitivos en atención a la brevedad, toda la legislación que ella ya mencionaba, obviamente hay que rescatar muchísimo de todo eso. Con respecto a la exposición de motivos que se hace cuando habla de hostigamiento escolar o violencia escolar, las características que menciona, dice en la quinta, que provoca daño emocional, pero no menciona que también provoque daño físico. O sea, hace referencia nada más al daño emocional. Entonces creo yo que tendría que considerarse el daño físico también. Y en la segunda dice que se produce de forma repetida. O sea, si se hace en una sola ocasión, ¿no se considera o qué es lo que pasa? ¿No? Es en cuanto a la exposición de motivos. Y también en la misma exposición, cuando dice que vamos a encontrar siempre que en la práctica del hostigamiento escolar van a intervenir 3 sujetos: el agresor, la víctima y el testigo, o sea, el espectador o cómplice. Y cuando no hay testigo, ¿no se considera? O sea, cuando se hace, por ejemplo, en el baño, o cuando se hace, no sé, escondidos detrás de un árbol o cosas así. Y párrafos más adelante en esa misma página, donde habla de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo mismo que mencionaba el maestro, se habla de educación básica, bullying en educación básica, pero después hace referencia a que una afectación de más de 18.5 millones de alumnos de primaria y secundaria y preescolar, o no hay afectados en preescolar. Entonces también creo que habría que hacer ahí una anotación o algo. Y en la siguiente página dice: en Querétaro no podemos dejar de ver que los niños de hoy van a ser los ciudadanos de mañana, y en consecuencia debemos garantizarles un entorno de crecimiento y desarrollo libre de violencia física, psicológica y cibernética. O sea, tampoco se habla de la violencia verbal o de la violencia escrita, como decía el maestro. Entonces sí hay que agregar muchas, ¿no? Y en la siguiente, precisamente en la fracción 1, ya del artículo 1, la segunda parte de la fracción, dice: y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia en el ambiente escolar. Dice, erradicar pues prácticamente es imposible, no se va a poder. En todo caso sería disminuir o incluso hasta controlar, pero erradicar pues va a ser imposible. Y en la fracción 5 dice, como también lo mencionó el maestro, promover la creación de los planes y programas. Entonces, los planes y programas efectivamente son creados por la SEP. En todo caso, ahí sería implementar
asignaturas especiales en esos planes y programas que atiendan áreas específicas de convivencia, de paz, todas estas situaciones, ¿no? Pues hasta de entorno de cooperación, ¿no? En la fracción 6 habla de discriminación entre la comunidad educativa. Toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, de nacionalidad, sexo, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es cuando hace referencia a discriminación. Yo creo que también ahí habría que hacer una acotación para hacer referencia a una discriminación negativa, porque hay efectivamente una discriminación positiva. Por ejemplo, en estos mismos que manejan, origen étnico, o sea, no se puede tratar por igual a un niño de una comunidad indígena que a un niño de la ciudad, vamos a ponerlo que no se escuche peyorativo, ¿no? Pero para hacer el ejemplo. Entonces, sí hay, en ese caso sí se tendría que hacer una discriminación positiva. O, por ejemplo, en el caso de el sexo, o sea, no se trata igual, biológicamente no se puede tratar igual a un niño que a una niña. Entonces, reitero, creo que sí habría que hacer alusión a que esa discriminación no sea negativa, porque entonces estaríamos pues también dejando en indefensión muchas de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de gravidez, se le tiene que dar a una niña que está en esa etapa, se le tiene que dar ciertas concesiones, vamos a ponerle, ¿no? En la fracción 10ª, persona generadora de maltrato escolar, y vienen una serie, dice estudiante o estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal administrativo de las escuelas públicas o privadas, padres y madres de familia o tutores que individual o conjuntamente infringen algún tipo de maltrato en cualquiera de sus tipos o modalidades contra otro integrante o integrantes de la comunidad educativa. O sea, si se está haciendo referencia a que los padres, madres, familiares o tutores generan maltrato, tendría que ser en la escuela. O sea, si estamos haciendo alusión a este párrafo, generador de maltrato escolar. Entonces, padre, madre que va y hace o realiza una conducta de este tipo en una institución educativa, pues ya creo que no encuadraría en esta ley, más bien tendría que encuadrar en la ley penal. O sea, porque eso sí tiene ya una sanción penal. Acá el punto es que, por ejemplo, cuando se habla de bullying, hasta donde yo tengo entendido y que así al menos lo he visto en los libros, el bullying es entre pares. No se habla de bullying cuando es maestro-alumno. Pudiese sí ser acoso escolar o maltrato escolar, perdón, pero no de bullying. Entonces también habría que hacer esa aclaración en el documento. Y entonces la violencia escolar tendríamos que diferenciarla de quién la ejerce, por el ejemplo que mencionaba de los padres y los tutores, etcétera. En el artículo 4, la fracción 2, dice contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, pero no se aclara a autoridades gubernamentales o autoridades escolares, o sea, a quién se hace referencia. Y en el 5, recibir información, atención, este cuarto se está haciendo alusión a la persona receptora, o sea, a la víctima. Entonces son sus, digamos, derechos, como dice aquí, son los derechos que tiene a recibir esa atención. Y en el 5 dice, entonces la víctima
tiene derecho a recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico. En este punto yo creo, en el cuarto dice asesoría jurídica gratuita, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizás porque vengo ya como muy viciada por mi carrera de origen, soy licenciada en criminología, pero las materias que yo imparto en la licenciatura son precisamente del ámbito de la victimología. Entonces tal vez vengo muy viciada con esta información, pero yo creo que más que este acompañamiento médico y psicológico, el victimólogo es el que lo realiza, porque el victimólogo tiene digamos, un abanico de posibilidades con mayores conocimientos. No estoy diciendo que el médico o el psicólogo o el abogado no los tenga, pero cada uno de ellos está especializado en su área. Por ejemplo, un médico no va a saber o no le va a poder orientar o no le va a poder acompañar con respecto a alguna X situación jurídica que en el momento se le presentara. Entonces yo creo que también debería de incluirse en este apartado. Criminólogo suena muy fuerte, suena muy violento. En alguna investigación, como le mencionaba yo a Alberto, hicimos una encuesta con los padres en preescolar y decían del criminólogo, no, mi hijo no es criminal, como pensando o asumiendo que criminal es un delincuente que ya va a estar en prisión, ¿no? Entonces, el término criminólogo suena muy fuerte, entiendo que sí, pero victimólogo pues no, porque incluso en algunas charlas que he tenido yo en preescolar lo identifican más así como que el héroe que los va a proteger y que si como los Avengers, cosas así, como que es más fácil que ellos pudieran relacionar a un victimólogo como alguien que les va a acompañar y atender y apoyar que un criminólogo, obviamente. Pero yo creo, en este sentido, yo creo que aquí hace falta también la intervención de esos especialistas. Y en el artículo 5, que ya es el que se refiere a la parte generadora, obviamente también tiene derechos, y dentro de sus derechos está en la fracción cuarta, contar con asesoría psicológica gratuita y expedita, y en la fracción 6 habla de acceder a un procedimiento expedito y accesible de procuración y administración de justicia, pero en ningún momento se habla de que debe de contar con asesoría jurídica. Que se le permita decidir, etcétera, etcétera, pero no se hace mención de esa asesoría jurídica que en la fracción sexta refiere. Y en el artículo 10, para efectos de la presente ley, las autoridades en los anteproyectos de presupuesto que formule contendrán la previsión de gastos para el desarrollo de acciones de conocimiento, atención y prevención de violencia en ambiente escolar y maltrato escolar. Yo creo que también ahí tendría que incluirse lo que corresponde a la investigación sobre esos hechos, eventos, pero no investigación jurídica, sino investigación científica, diría yo, investigación científica, por ejemplo, de cómo se van dando esos mecanismos de violencia, qué se puede hacer al respecto. En el artículo 16 dice instrumentar a través de unidades de seguridad escolar las acciones para fomentar un ambiente libre de violencia en el ambiente escolar. A mí me parece que también es importante no nada más instrumentar a través de esas unidades de seguridad escolar, es decir, que esas unidades de seguridad escolar también tomen en cuenta al personal a los niños que están involucrados, ¿no? Que entre ellos mismos se les instruya, se les oriente para que entre ellos mismos se puedan proteger, porque básicamente, como decía en términos anteriores el documento, existe mucho miedo a ponerse en contra del grandulón o del grupo que está violentando. Entonces es también una parte importante
la palabra esta de empoderamiento se está usando más en el ámbito de violencia en mujeres y cosas de estas, pero yo creo que no es nada más para violencia en mujeres, sino también en estos casos, que los niños aprendan a protegerse entre ellos. Yo tengo, pues no estoy directamente involucrada con el ámbito de preescolar, pero sí tengo referencias hacia estas cuestiones, y ha funcionado un trabajo, voy a ponerle de esta manera, un ejercicio que está haciendo una maestra de preescolar con sus chiquitos de segundo de preescolar, donde prácticamente les pone así como que su estrellita de sheriff, y no a uno, sino a varios, y entonces entre ellos así como que se protegen, oye, no seas violento, oye, esto no se hace. Entonces, al sentirse en grupo, obviamente se sienten con mayor poder para poder, repito, evitar un poco la violencia de alguno, ¿no? Entonces, yo creo que en esto de instrumentar a través de las unidades de seguridad escolar, también creo que sería buena idea orientar a los niños de qué manera se pueden ellos también proteger y apoyar. Y me paso hasta el artículo 42, porque dije que iba a ser breve. En el segundo párrafo del artículo 42 dice: el registro y control, bueno, habla de las dependencias de gobierno que harán un registro y control. Esa será la base de la comisión en coordinación con el comité técnico para elaborar un diagnóstico e indicadores que permitan conocer la problemática del maltrato escolar. Y como bien lo decía el maestro, ¿y eso de qué nos va a servir? Si tenemos un registro, tenemos la cantidad, los números, ¿para qué? Eso de nada nos sirve, a menos que a través de esas estadísticas se puedan crear políticas públicas de prevención. Si no, no tiene caso tener tantas estadísticas. Se ven bonitas con sus gráficas y todo eso, pero no nos sirve de nada. Entonces tendría que incluirse aquí el ¿para qué se va a usar eso? Y entonces, básicamente serían mis observaciones, mis comentarios. Muchísimas gracias, maestra Zenet, por su aportación. Y ya para concluir, vamos a ceder la palabra a la licenciada Ali Pimentel. Bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, por discutir esta ley. A nombre de la sociedad civil organizada, específicamente desde Crecer para un Desarrollo Integral, considero fundamental la presencia no solamente de nosotros, nosotras, sino otras personas que trabajan el tema, ya que pareciera que a veces nos encontramos en el punto medio. Tanto operamos directamente en escuelas con la oportunidad que se nos abre, como buscamos incidir en estos espacios de política pública. Tratando de ser muy breve, yo también hice ciertas anotaciones, pero he hecho un resumen de mis anotaciones para que pueda hacer esto un poco más ágil. De entrada quisiera poner sobre la mesa que la ley que estamos revisando el día de hoy habla sobre una convivencia libre de violencia. Se enfoca específicamente en el ambiente escolar, pero creo que es importante que logremos contextualizar que la violencia es algo que se genera a nivel social y a nivel cultural. Evidentemente, en el nivel escolar, en la comunidad educativa, buscamos la incidencia con docentes, con padres, madres, familia, con administrativos y por supuesto con el alumnado. Sin embargo, es fundamental no perder de vista que, como bien dicen, estas acciones no podrán ser modificadas, mucho menos erradicadas hasta de una forma utópica, si no trabajamos en el colectivo o en la sociedad. En ese sentido, aplaudo que la iniciativa establezca la promoción de campañas de prevención y de capacitación constante para el personal. Sin embargo, creo que es fundamental que en ese sentido se puedan establecer las perspectivas teóricas adecuadas desde que estas capacitaciones se dan. La Instancia Estatal de Formación Continua, y no me dejarán mentir las personas aquí presentes, generan estas capacitaciones de manera constante. Sin embargo, y me consta que en muchas ocasiones no son brindadas de manera laica y no son brindadas en un estatuto que se sujeta a los derechos humanos. Y eso es una problemática muy grave, porque entonces nos sentamos a trabajar en este tipo de detalles y otras personas se sientan a hacer lo contrario, y entonces no avanzamos. Aplaudo la iniciativa, pero creo que se tiene que ser mucho más concreto y específico y, por supuesto, emitir esta vigilancia dentro de alguno de los comités que se proponen.
En el sentido de los comités, creo que es importante que se puedan armonizar estas estrategias con el ya emitido Sistema Nacional de Protección a los Derechos de Infancia, a los derechos de las niñas y los niños de todo el país. Este sistema, bueno, pues no está aún emitido en el Estado y entonces sería importante que se enmarcara en el nacional para que haya una armonización legislativa no solamente en Querétaro, sino que acordemos todo a nivel nacional. Me remito nuevamente a que la cuestión de la violencia es social. En ese sentido, es importante que nos responsabilicemos también de las personas que ejercen violencia. En la comunidad educativa, como bien dice, no solamente son las y los alumnos, sino también docentes y administrativos quienes generan este hostigamiento, y es algo que a mi parecer se pierde un poco en la propuesta de ley. Se habla de que se tiene el interés superior de la niñez. Sin embargo, el interés superior de la niñez en su ámbito de derechos establece el derecho a la participación ciudadana, es decir, a la participación de niños y niñas. Actualmente existen ya estrategias a nivel nacional, coordinadas específicamente por la Red de los Derechos de Infancia en México, y estrategias a nivel internacional que permiten consultar a las y los infantes y adolescentes sobre el ejercicio de sus derechos, ya que pareciera que nos sentamos expertos y expertas en el tema sin considerar esas voces. Y entonces hacemos lo mismo que decimos, ¿no? O sea, se sientan legisladores a decidir sobre mujeres y nos sentamos adultos y adultas a decidir sobre la niñez. Desde mi punto de vista, la ley está establecida en una perspectiva totalmente adultocentrista. Comprendo y no deslindo la importancia de atender la violencia de niños y niñas que viven actualmente, pero creo que no se está estableciendo sistemas para la provisión, para la prevención de que niños y niñas tengan estrategias para el empoderamiento. Como bien decía la maestra, la estrategia del cuidado entre pares es fundamental, pero no podemos hablar de cuidado entre pares si no establecemos o les damos a ellos y a ellas herramientas para empoderarse